Buenas noches, estimado docente, compañeros. Realizaré la presentación de la actividad número 3 sobre estructuras de datos. Bien, para comenzar, tenemos que el concepto de las estructuras de datos. En sí, las estructuras de datos son una forma de almacenar la información agrupadamente y que pues sea de más fácil acceso y pues poder manipular de una mejor manera estos datos que pues estamos agrupando dentro de la estructura. Dentro de las estructuras, pues tenemos que se conforman por dos partes. Tenemos los campos y los miembros. El campo es aquel que va a tener el nombre del campo, valga la redundancia, y el miembro va a ser el tipo de dato que va a contener ese campo. Es decir, que el campo puede ser número cédula y el valor, en este caso miembro, puede ser el número entero de la cédula. Ahora, dentro de las estructuras de datos tenemos dos estructuras. Tenemos la estructura estática y la estructura dinámica. La estructura estática tenemos que para poder declarar una estructura estática, en este caso vamos a usar estructuras por arrays, le vamos a definir que para poder declarar una estructura decimos que el tipo de dato que va a ser entero va a ser en este caso un arreglo que va a contener varios números y va a ser con el campo llamarse como array. Para poder inicializar esta estructura le decimos que array va a ser igual a newInt, que en este caso va a decirle que va a ser nuevo de enteros y en este caso pues dentro del arreglo vamos a ponerle el valor que va a contener, que va a ser estático en este caso de 5, va a contener 5 datos. Podemos también declarar e inicializar en una sola línea diciéndole que pues declaramos que va a ser un arreglo de enteros que va a ser de nombre array y lo inicializamos igual a los valores que queremos. Para poder acceder al tamaño de la estructura vamos a definir una variable que diga tamaño de tipo entero porque va a ser un número de los valores que va a tener y le decimos que vamos a acceder a length, a la cantidad de valores que hay dentro de la estructura. En este caso deberían haber 5. Y para poder acceder, digamos que más profundamente al arreglo, a la estructura, definimos una variable que va a llamarse valor de tipo entero y este va a contener el arreglo de 2 de la estructura que ya se tenía. Entonces de esta manera estaríamos accediendo a la posición 2 de ese arreglo y se va a asignar a la variable valor. En este caso pues debería ser la tercera posición, o sea el número 3. O en este caso el array número 1 que sería que pues igual dependiendo pues la cantidad que pongamos. Para las estructuras dinámicas tampoco hay gran cambio. En este caso pues tenemos un ejemplo de estructuras de tipo dinámica que va a ser como arreglos. Entonces estos arreglos lo mismo, vamos a tener una definición de tipo array, pero en este caso no vamos a inicializar con un dato que ya cerrado, o sea que el arreglo va a contener específicamente 5, sino que va a cambiar, puede contener menos de 5 o más de 5 a través de la ejecución del proyecto, del programa. Lo mismo, para poder acceder al tamaño de este, simplemente pues accediendo a la lista y pues la cantidad con el punto length, ya podríamos acceder al tamaño de la lista. También tenemos la opción de linked list para poder hacer más dinámicas estas estructuras. Lo mismo, le decimos que va a ser de tipo linked list, va a contener enteros, va a ser una estructura dinámica de enteros y se va a llamar lista. Para poder inicializarla lo mismo, simplemente llamamos a la lista y le decimos que va a ser una nueva lista de linked list. Lo mismo para si queremos inicializarla y declararla en una sola línea. Y para acceder al tamaño de esta linked list, simplemente pues accedemos al nombre de la lista, .size, y de esta manera estaremos asignando el tamaño de esa estructura a la variable tamaño, de esa manera poder acceder a cuántos datos hay dentro de esta estructura. Y finalmente el acceso para esta estructura solamente es declarar una variable, en este caso de tipo valor, que se va a llamar valor y va a ser igual a lista de la lista que ya habíamos inicializado .get para acceder a una de las posiciones que tiene esta estructura. En este caso queremos acceder a la posición 2 que como bien sabemos vendría siendo
la 3 por 0, 1 y 2. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos a contar a cuál queremos acceder. En este caso, pues simplemente de esta manera accedemos a la posición 2. Y si quisiéramos añadir un dato, simplemente le decimos que lista.add y agregamos el valor del dato. O pues que en este caso, como es una estructura dinámica, pues puede recibir tanto enteros normales como enteros más separados por coma. Y bueno, para las estructuras dinámicas. Ahora vamos a explicar un poco sobre el uso de estas estructuras y cómo las podemos encontrar dentro de los proyectos. Como número 1 tenemos estructuras añadidas. Una estructura añadida es simplemente una invocación de una estructura dentro de otra estructura. ¿Cómo así? Vamos a explicar. Tenemos la estructura cuenta, que simplemente tiene dos valores, dos campos, que va a ser número cuenta y tipo de cuenta, que van a ser simplemente de miembro entero y de miembro string. Ahora tenemos otra estructura llamada persona. Esta persona va a contener tres datos. Va a contener nombre, cédula y un campo que se llama cuenta asociada. En este campo vemos que va a ser de tipo o de miembro cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuenta asociada va a ser de tipo cuenta. Que cuenta asociada va a tener un objeto que va a tener número de cuenta y tipo de cuenta adicional de los dos campos que ya se encuentran. Y lo mismo para cuando queremos acceder a ella, simplemente invocamos a la estructura y accedemos por medio del puntero, que ya veremos más adelante, a el campo seleccionado que querramos. Pasamos a la siguiente. Los arreglos de estructuras no son más simplemente que la estructura que definimos, convertirla en un arreglo. Es decir, la clase persona, nuestra estructura, simplemente tiene dos valores, nombre y cédula, y a este lado vamos a hacer que sea un arreglo. Entonces, declaramos e inicializamos una variable de tipo personas que va a ser de tipo persona, pero un arreglo, declarándole con estas llavecitas. De esa manera le decimos que va a ser un arreglo de persona, que puede contener 1 o n cantidad de personas dentro de personas. En este caso le estamos diciendo que va a ser nueva persona igual a 3, o sea que solo puede contener 3 personas dentro de este arreglo. En este caso, pues del objeto persona, ¿no? Entonces, para poder asignarle, pues en este caso al arreglo, llamamos a personas con el espacio que queremos agregarlo, en este caso el 0, como comentamos del 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces en la posición 0 vamos a decirle que va a ser igual a nueva persona y asignamos pues los valores que queremos que se guarden. En este caso sabemos que tiene un nombre y una cédula, el nombre va a ser Juan y la cédula simplemente 30. Y así sucesivamente para cada una de las personas. En la posición 1 agregamos a Ana, en la posición 2 agregamos a Luis. Y de esa manera pues haríamos manejo de estructuras por arreglos. Ahora, arreglos como miembros. De esta es muy similar a lo que sería estructuras añadidas, pero simplemente con un pequeño cambio. Vemos que tenemos una estructura cuenta con número de cuenta y tipo de cuenta, y otra estructura que se llama persona con tres campos: nombre, cédula y cuenta asociada. Vemos que cuenta asociada es muy similar al ejemplo que vimos de estructura añadida, pero estamos invocando a la clase o la estructura cuenta, que va a ser que en este caso pues queremos que campo cuenta asociada sea de tipo cuenta, pero ahora adicionamos las llavecitas para decirle que va a ser un arreglo de ese tipo de objeto. Entonces cuenta asociada va a recibir uno o más cuentas para agregarlas a esa persona, y de esa manera simplemente pues estaríamos haciendo el llamado y agregándolo como arreglo, y pues haríamos algo muy similar a como este para poder adicionar personas al arreglo y finalmente asignárselas a la cuenta asociada, que ya veremos un ejemplo más adelante. Bien, ahora para uniones, las estructuras de datos de tipo unión, si bien en Java pues no se maneja directamente como se puede manejar en C o C++, la opción de unión, tenemos
una opción que es declarar el campo como tipo objeto. Entonces, cuando declaramos un campo como tipo objeto, le estamos diciendo que puede recibir cualquier tipo de dato dentro de ese campo. Es decir, que para persona unión, en nombre de cédula, en nombre o cédula, tanto en nombre puede ir como un entero o puede ir un string, un booleano, y para cédula igualmente cualquier tipo de dato. Entonces, simplemente inicializamos y declaramos una variable de tipo personas que va a ser un arreglo, dándole un poco el ejemplo del anterior. Entonces simplemente le decimos que va a ser dinámico porque no estamos asignando un espacio en memoria específico. Le decimos que unión 1 va a ser igual, en la posición 0 va a ser igual a nueva persona de unión, que le vamos a asignar como nombre Juan y como cédula 30, pero en string, dando así pues que no es necesario realmente declarar simplemente que sea entero, sino que pues puede entrar cualquier otro tipo de dato. Y para enumeración, el tipo de estructura de enumeración es simplemente declarar una estructura pero con el tipo enum. En este caso, cuando declaramos una estructura de tipo enum, va a ser con valores específicos según como lo necesitemos. En este caso, pues simplemente creé una estructura con los días de la semana, de lunes a viernes, de lunes a domingo, perdón, y puede ser también por números, del 1 al 10, dependiendo de las necesidades que se requieran según el proyecto. Entonces, simplemente declaramos que va a ser de tipo enum para poder seleccionar cualquiera de las opciones que esté dentro de esa estructura. Y ahora, para poder invocarla y usarla, le decimos que va a ser una variable de día que va a ser de tipo día, de la estructura día que ya estamos declarando. Es decir, que día puede contener lunes, martes, miércoles, etcétera. Entonces vamos a decirle que día.lunes, o sea que este día va a almacenar el lunes. Vamos a decirle un switch que el día que esté, si es un lunes, si el caso es un lunes, que es un lunes como lo declaramos, simplemente vamos a lanzar un mensaje que diga es lunes. Y pues de esa manera pues haríamos el acceso, daríamos el acceso a pues la estructura de datos, en este caso de día. Como ven, pues esto se tiene que inicializar mucho antes para poder ser usado. Bien, y para finalizar tenemos la estructura de datos tipo def, que pues en este caso Java tampoco pues hace uso de esto. ¿Por qué? Porque en sí pues es agregar un alias a la estructura. En Java pues simplemente invocando el nombre de la clase o de la estructura estaríamos haciendo uso pues, de dicha estructura. Entonces, para este punto simplemente declaramos nuevamente una estructura de tipo persona con nombre y cédula, y para poder acceder a ella, que pues en otros lenguajes como C o C++, agregamos un alias para decirle por ejemplo que persona. Para poder invocarlo le vamos a declarar un alias que sea como alias persona. Entonces cuando quisiésemos acceder a esa estructura le diríamos que va a ser de tipo alias persona y va a ser de new alias persona, más no invocar directamente a persona. En Java solamente invocamos al nombre de la estructura y lo mismo, declaramos una variable de persona que va a ser de tipo persona y la inicializamos y simplemente seteamos un dato que queremos que pues contenga a Juan y contenga cédula, y de esa manera simplemente estaremos haciendo la invocación de esa estructura sin necesidad de algún alias. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo donde podamos relacionar todas estas estructuras que vimos anteriormente y pues tener un poco más de entendimiento de cómo usarlas y cómo se encontrarían un poco dentro de cada proyecto según pues sea la necesidad. Aquí simplemente creamos un pequeño ejemplo con dos estructuras. Tenemos una estructura cuenta y una estructura persona. La estructura cuenta tiene dos campos. Tiene un campo de número cuenta que va a ser de tipo object. Si nos vamos atrás, estaremos usando la estructura unión. Ahora, vamos a decirle que tiene un segundo campo que va a ser tipo cuenta. Este tipo cuenta va a ser de cuenta. Si vemos aquí abajo, estamos declarando que cuenta va a ser de tipo enum. Como comentamos anteriormente, para poder declarar una estructura de tipo enum, definimos los valores que queremos que contenga ya específicamente, y pues ahí estaremos haciendo el segundo uso de la estructura. Ahora
el tercer uso sería una estructura añadida. Le decimos que tipo cuenta va a ser de cuenta. Entonces estamos invocando y estamos añadiendo esa estructura a esta otra estructura pequeñita que tenemos aquí al lado. Bien, ahí ya estaremos usando tres estructuras. Ahora tenemos la otra estructura de tipo persona, que simplemente pues tiene un campo de nombre y una cédula, pero pues el campo que nos interesa es cuenta asociada. Vemos que cuenta asociada es de un arreglo de tipo cuenta, o sea que es un arreglo que va a contener n cantidad de cuentas con estos campos que vienen a continuación. Entonces ahí estaremos haciendo el cuarto uso de las estructuras, que en este caso sería estructura de arreglo como miembro, que le decimos que el miembro va a ser de tipo cuenta, pero va a ser un arreglo de esas cuentas. Y entonces va a contener varios objetos de tipo cuenta en solo ese campo. Bien, aquí pues un poco como para que sea un poco más legible en cuanto a lo que pues, se escribiría en cuanto a código, de cómo veríamos la estructura. Bien, ahora vamos a hacer uso de pues estas estructuras y vamos a definir datos para que contenga y manipularlos. Entonces simplemente en una clase main vamos a decirle que vamos a inicializar una nueva variable de tipo cuenta1. ¿Y de qué tipo va a ser? Pues de cuenta, que va a contener pues en este caso nuestros campos anteriores de número de cuenta y tipo cuenta. Entonces simplemente le decimos que cuenta1 va a ser de tipo cuenta igual a cuenta.cuenta de ahorros, que era cuenta, accediendo a la estructura de cuenta, seguimos a cuenta, que es la segunda estructura, que es de tipo enum, para poder acceder al valor que ya definimos, que es ahorros. Y ahora le decimos que cuenta1 punto número cuenta va a ser igual a pues la cédula, en este caso pues del 1 al 4. Lo mismo para una cuenta número 2. La inicializamos, la declaramos e inicializamos y le vamos a asignar valores. Le decimos que para tipo de cuenta 2 va a ser una cuenta corriente y el número de cédula que va a tener o número de cuenta va a ser del 5 al 8. Entonces ya tenemos dos cuentas agregadas como objeto cuenta que tiene cada una dos campos de distintos datos. Bien, ahora simplemente vamos a hacer uso de esta información que se le dio. Nos falta simplemente agregar a la persona pues las cuentas que ya tenemos. Entonces, como decíamos anteriormente, ahora sí vamos a usar arreglos por estructuras. Entonces vamos a declarar una nueva variable que se va a llamar cuentas. Va a ser de tipo cuenta, pero en arreglo, que va a contener en este caso solamente dos. Es una estructura estática hasta el momento. Entonces le decimos que cuentas en la posición 0 va a ser igual a la cuenta número 1 que le asignamos, y cuentas en la posición 1, que en este caso sería el 2, sería igual a la cuenta número 2. Entonces dentro de cuentas ya tenemos dos objetos de tipo cuenta. Bien, ya sabemos que tenemos cuentas dentro de la cuenta, valga la redundancia. Bien, ahora podemos asignar esos valores que ya guardamos en cuentas para poder asignárselos a la persona indicada. En este caso, simplemente inicializamos y declaramos una variable que se va a llamar persona de tipo persona, del objeto estructura persona. Lo inicializamos, le decimos que persona.cédula, le asignamos ese valor, que en este caso va a ser 1, 2, 3. Ahora, persona.nombre va a ser igual al nombre del propietario, y finalmente el campo que nos interesa, persona.cuenta asociada, que es el que va a contener todo nuestro arreglo de cuentas, va a ser igual a cuentas que guardamos anteriormente. Entonces de esa manera aquí lo vemos un poco mejor, que pues ya le asignamos a cuenta asociada todas las cuentas que tuvimos anteriormente. Bien, ahora sí, para finalizar simplemente pues mostramos el resultado en pantalla de la siguiente manera. Le decimos que el resultado por persona va a ser la cédula y el nombre de la persona, y adicional a ello, pues como sabemos es un arreglo, tenemos que iterar este arreglo
y decirle que el resultado de la cuenta va a ser número de cuenta y el tipo de cuenta que pues va a tener. Y como resultado tenemos el siguiente. Tenemos el resultado por persona, como definimos, va a ser 1, 2, 3 la cédula. Como nombre va a ser nombre propietario. Y pues en la iteración de las dos cuentas está el resultado de la cuenta 1, que fue que va a ser de tipo de cuenta ahorros, que fue la numeración que definimos. Adicional a ello, que va pues el número de cuenta del 1 al 4. Y para el resultado de la cuenta número 2, pues que definimos, dice que pues le definimos que va a ser de numeración de tipo corriente y pues que el número de cuenta de esta, la que definimos fue del 5 al 8, ¿cierto? Entonces de esta manera estaremos mostrando nuestro resultado en pantalla que salió exitoso y el uso de estas estructuras fue correcto y pues se evidencia correctamente. Finalmente, vamos a hablar un poco sobre los apuntadores. ¿Qué son los apuntadores? Los apuntadores son una forma de acceder a los espacios en memoria que pues ya guardan nuestras variables a través de la ejecución del proyecto. Entonces, tenemos que pues algunos lenguajes usan apuntadores y otros no. En este caso, pues C, C++, Assembly, Pascal y Rust usan los apuntadores y pues los lenguajes que no los usan pues es implícitamente porque pues si hay uso de ellas y pues lo vimos un poco aquí con los ejemplos, pues sería Java, Python, JavaScript, C++, C#, perdón, y Ruby. Ventajas y desventajas que hay pues en este aspecto sobre los punteros. Pues dependiendo del lenguaje y cómo se necesite estructurar el código, el proyecto en sí, pues vamos a tener unas ventajas que va a ser mayor control y facilidad pues del acceso a estos datos en memoria, dando pues una dinámica pues más sencilla y pues que sea el código pues un poco más accesible de cierta manera. La manipulación de los datos dinámicos al momento de la ejecución del proyecto en la compilación pues pueden ir cambiando, entonces poder acceder a estos campos o a estos espacios en memoria en ciertos momentos pues va a ser mucho más fácil dependiendo pues la necesidad que querramos del manejo de la información. Como desventajas desde el uso de los punteros tenemos la seguridad, ya que pues como bien podemos acceder a la información, al espacio en memoria en distintos momentos dentro de la ejecución del proyecto, puede que hagamos una mala ubicación del espacio en memoria y nos pueda saltar un null pointer, dando así que pues no nos compile correctamente el proyecto y pues nos salgan errores adicionales. Y bueno, y una última para como desventaja es la abstracción y la recolección de basura que tienen ciertos lenguajes. Hay unos lenguajes que manejan el almacenamiento en memoria automáticamente, con lo cual estarían borrando y actualizando automáticamente estos espacios en memoria, con lo cual pues nos daría no mucha legibilidad y pues fallos en el momento de acceder a ciertos espacios en memoria. Y bien, con esto concluiría la presentación número 3 sobre estructuras de datos. Eso es todo, hasta luego.